Me quedé parada justo en medio del enorme salón de fiestas, rodeada por más de 200 personas que habían llegado para celebrar la boda de mi hermano. La música se había detenido por completo. Las risas, las conversaciones y los brindis habían desaparecido en cuestión de segundos, reemplazados por un silencio pesado y aterrador que llenaba cada rincón del lugar. Mis manos temblaban sin control mientras sostenía a mi pequeña hija Lily entre mis brazos. Ella tenía apenas 8 años. Mi niña dulce, amable y llena de alegría estaba llorando desconsoladamente, con su pequeño cuerpo sacudiéndose por el miedo y el dolor. Nunca olvidaré la expresión de su rostro en ese momento. Sus ojos, normalmente llenos de luz y felicidad, estaban llenos de lágrimas y confusión. No entendía por qué su propio tío, el hombre al que siempre había querido y admirado, había decidido convertirla en el blanco de una humillación tan cruel. La sangre fresca comenzaba a bajar por un lado de su cabeza y manchaba mi vestido. Podía sentir su calor en mis manos. Cada gota roja que tocaba mis dedos era un recordatorio de que alguien que llevaba mi misma sangre había sido capaz de hacerle daño a una niña inocente. Mi propio hermano seguía gritando frente a todos los invitados. «¡Que eres una ladrona! Confiesa de una vez dónde escondiste mi teléfono». Su voz estaba llena de rabia, como si realmente creyera que una niña de 8 años había arruinado el día más importante de su vida. Pero Lily no había tomado nada. Yo lo sabía. Lo sabía con cada parte de mi corazón como madre. Mi hija había sido educada con amor, con valores y con respeto. Desde que era pequeña le enseñé que la honestidad vale más que cualquier cosa material. Ella podía cometer errores como cualquier niño, pero jamás robaría algo. Me levanté frente a todos los presentes y, tratando de controlar mi propia desesperación, dije con la voz más firme que pude encontrar. Mi hija no tomó tu teléfono. Ella es inocente. Pero mis palabras no significaron nada para él. Mi hermano estaba tan lleno de orgullo y de enojo que dejó de ver a Lily como una niña. En ese momento solamente vio a alguien a quien podía culpar para evitar aceptar que estaba equivocado. Entonces hizo algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Tomó el pesado tablero de madera donde estaba escrito el menú de la boda y, delante de todos los invitados, lo lanzó contra la cabeza de mi pequeña hija. El golpe resonó en todo el salón. Todavía puedo escuchar ese sonido en mis pesadillas. Los invitados se quedaron paralizados. Algunos abrieron la boca del horror. Otros voltearon la mirada porque no podían soportar lo que acababan de presenciar. Pero lo que más destruyó mi corazón no fue solamente la violencia de mi hermano. Fue la reacción de mis padres. Mi propia madre caminó hacia él y le tomó la mano como si él fuera la víctima. Mi padre cruzó los brazos y simplemente movió la cabeza en señal de aprobación. Como si golpear a una niña indefensa estuviera justificado. Como si proteger el orgullo de su hijo fuera más importante que la seguridad de su nieta. En ese instante comprendí algo que me tomó 32 años aceptar. Yo nunca había sido la hija favorita. Desde que era pequeña, siempre fui la que tenía que guardar silencio. La que tenía que perdonar. La que tenía que ceder para mantener la paz en la familia. Si mi hermano rompía algo, yo tenía que entenderlo. Si él gritaba, yo tenía que tener paciencia. Si él cometía un error, alguien más tenía que cargar con las consecuencias. Y durante muchos años acepté ese papel. Me tragué mis lágrimas. Escondí mi dolor. Recogí los pedazos de todo lo que mi familia destruía y seguí adelante como si nada hubiera pasado. Pero esa noche era diferente. Ya no se trataba de mí. Ya no era una hija tratando de ganar el amor de sus padres. Era una madre viendo la sangre de su hija en sus propias manos. Y una madre tiene un límite. Miré mis dedos manchados de rojo. Miré la herida de Lily. Escuché su llanto tembloroso mientras se aferraba a mi cuello. Algo dentro de mí cambió para siempre. El miedo que había sentido toda mi vida desapareció. La tristeza se convirtió en una calma fría. Levanté la mirada hacia mi hermano y después hacia mis padres. Los miré directamente a los ojos y les dije con una voz tan tranquila que incluso yo misma me sorprendí. Todos ustedes se van a arrepentir de esto. Ellos sonrieron con desprecio. Pensaron que era otra amenaza vacía.
Pensaron que, como siempre, yo terminaría llorando, pidiendo perdón y aceptando su versión de la historia. Creyeron que finalmente me habían destruido. Que podían arruinar la reputación de mi hija para proteger su orgullo. Pero no tenían la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. No sabían que, justo en ese momento, unas luces rojas y azules estaban entrando al estacionamiento del salón. No sabían que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y no sabían que en cuestión de minutos el mundo que habían construido con mentiras comenzaría a derrumbarse delante de todos. Contar esta historia incluso hoy sigue siendo una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Revivo cada grito, cada lágrima y cada segundo de aquella noche cuando cierro los ojos. Pero también aprendí que compartir mi experiencia me recuerda que no estoy sola. Por eso, antes de contarles todo lo que ocurrió después, quiero saber algo de ustedes. ¿Desde qué parte del mundo están escuchando mi historia en este momento? ¿Es de día o de noche donde viven? ¿En qué ciudad están y qué hora marca su reloj ahora mismo? Déjenmelo en los comentarios. Para mí significa mucho saber hasta dónde puede llegar esta pequeña familia que hemos formado a través de una pantalla. Mi nombre es Harper. Y hasta junio del año 2026, yo era la clase de mujer que siempre permanecía callada. La mujer que escondía sus lágrimas para no causar problemas. La mujer que siempre recogía los pedazos de todo aquello que su familia rompía. Tengo 32 años. Trabajo como diseñadora gráfica en la hermosa ciudad histórica de Savannah, en Georgia. Durante mucho tiempo pensé que mi vida estaría marcada por el silencio y los sacrificios. Nunca imaginé que la boda de mi propio hermano sería la noche en la que finalmente dejaría de ser la víctima de mi familia y empezaría a luchar por mí y por la única persona que siempre sería mi prioridad. Mi hija Lily. Y a pesar de todo el dolor que había cargado durante tantos años, logré construir una vida tranquila y llena de amor al lado de mi esposo, Ryan. Ryan no era un hombre rico ni alguien que necesitara presumir ante los demás. Lo que él tenía era algo mucho más valioso. Un corazón noble, una paciencia infinita y una capacidad increíble para amar a las personas que realmente importaban. Con él encontré algo que nunca había tenido mientras crecía en la casa de mis padres: paz. Una paz verdadera. Una paz donde no tenía que caminar de puntitas por miedo a decir algo equivocado. Donde no tenía que competir por recibir un poco de cariño. Donde no tenía que demostrar todos los días que merecía ser amada. Por primera vez en mi vida, podía respirar. Era esposa, diseñadora gráfica, una mujer independiente que había construido una carrera con esfuerzo y dedicación. Pero por encima de todos esos títulos, por encima de cualquier reconocimiento o logro profesional, había un papel que significaba más para mí que cualquier otra cosa en este mundo. Ser la mamá de Lily. Mi pequeña Lily de 8 años. Ella era el centro de mi universo. Mi razón para levantarme cada mañana. La luz que entraba en mi vida incluso en los días más oscuros. Lily era una niña dulce, cariñosa y de un corazón tan puro que a veces me preguntaba cómo alguien tan pequeño podía tener tanta bondad dentro de ella. Todavía miraba el mundo con esos ojos llenos de asombro y curiosidad que solamente tienen los niños. Era de esas niñas que podían quedarse varios minutos observando una mariposa descansando en la ventana, admirando los colores de sus alas como si estuviera viendo la cosa más maravillosa del planeta. Era de esas niñas que guardaban cada moneda de su domingo, no para comprarse un juguete nuevo o dulces, sino para comprar premios y comida para los perros abandonados del refugio de animales de la ciudad. Cuando veía a un animal triste o a una persona llorando, su primer instinto siempre era preguntar: ¿qué puedo hacer para ayudar? Así era ella. Así era mi hija. Un alma hermosa en un mundo que muchas veces no sabía valorar a las personas buenas. Y por ella, por mi pequeña Lily, yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Lo triste es que durante muchos años creí que soportar los malos tratos de mi propia familia era una forma de protegerla. Pensaba que si mantenía la paz, si no provocaba discusiones y si seguía aceptando las humillaciones en silencio, ella podría crecer teniendo una relación con sus abuelos y con su tío. Me convencí de que aguantar era un sacrificio de madre. Que soportar sus comentarios crueles, sus desprecios y sus constantes críticas era un precio pequeño por mantener unida a la familia. Pero estaba equivocada. Terriblemente equivocada.
Porque hay una gran diferencia entre mantener la paz y permitir que las personas destruyan tu dignidad. Crecí en Savannah, una ciudad hermosa, llena de historia, de calles antiguas, casas elegantes y una sociedad donde muchas personas están obsesionadas con las apariencias. Especialmente mis padres. Para Charles y Ellen, la imagen de la familia siempre fue más importante que la felicidad de las personas que formaban parte de ella. Pasaron gran parte de su vida intentando entrar en los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Querían ser vistos como una familia perfecta. Una familia de éxito. Una familia digna de admiración. Y para mantener esa imagen, todo tenía que verse impecable desde afuera. Pero detrás de las puertas cerradas, la realidad era muy diferente. Yo era la hija tranquila. La hija responsable. La hija que nunca daba problemas. Sacaba las mejores calificaciones en la escuela. Siempre llegaba a casa antes del horario permitido. Nunca salía a fiestas sin permiso. Ayudaba a limpiar la cocina sin que nadie tuviera que pedírmelo. Terminaba mis tareas antes de jugar. Mantenía mi cuarto ordenado. Hacía todo lo posible por ser la hija perfecta. Recuerdo pasar noches enteras estudiando para obtener las mejores notas, imaginando el momento en que mis padres me abrazarían y me dirían: "Estamos muy orgullosos de ti, Harper". Pero ese momento casi nunca llegaba. Porque aunque hiciera todo bien, siempre había algo más que debía mejorar. Siempre había una nueva expectativa. Siempre había una nueva razón por la cual no era suficiente. Mientras tanto, mi hermano menor, Austin, parecía vivir bajo reglas completamente diferentes. Si él cometía un error, era porque estaba pasando por un mal momento. Si se portaba mal, decían que tenía mucha personalidad. Si era irresponsable, decían que todavía estaba aprendiendo. Siempre había una excusa. Siempre había una explicación. Siempre había alguien dispuesto a protegerlo. Y yo seguía creyendo, como una niña inocente que no quería aceptar la verdad, que si era lo suficientemente buena algún día mis padres me mirarían igual que lo miraban a él. Pero la inocencia puede ser algo muy peligroso cuando las personas que deben protegerte son las mismas que constantemente te lastiman. Yo seguía esperando una invitación a una mesa donde realmente nunca habían planeado dejarme sentar. Seguía pensando que mi amor, mi paciencia y mi capacidad de perdonar algún día cambiarían sus corazones. Soñaba con un día en que mi madre me abrazara sin tener una razón especial y me dijera: "Harper, te quiero. Estoy orgullosa de la mujer que eres". Pero ese día nunca llegó. La única persona que vio la verdad desde el principio fue Ryan. Desde los primeros meses en que empezamos a salir, cuando apenas teníamos poco más de 20 años, él se dio cuenta de la forma en que mi familia me trataba. Después de cada cena familiar, cuando subíamos al auto y nos alejábamos de aquella casa, él tomaba mi mano con suavidad. Esperaba unos segundos, como si no quisiera herirme con sus palabras, y después me decía: "A Harper, ellos no merecen todo lo que haces por ellos". Yo intentaba defenderlos. Siempre lo hacía. Decía que estaban estresados. Que mi hermano estaba pasando por una etapa difícil. Que mis padres habían tenido una vida complicada. Siempre encontraba una excusa. Entonces Ryan me miraba con tristeza y me decía: "Estás entregando pedazos de tu alma a personas que ni siquiera te ofrecerían un vaso de agua si estuvieras perdida en medio del desierto". En aquel momento esas palabras me parecían demasiado duras. No quería creerlas. Porque aceptar la verdad significaba aceptar algo que me rompía el corazón. Que la familia que yo había estado intentando ganar durante toda mi vida quizá nunca había tenido intención de amarme de la manera en que yo necesitaba. Cuando Ryan y yo nos casamos, no tuvimos una boda enorme ni una celebración llena de lujos. Fue una ceremonia pequeña y sencilla en el jardín de una casa, rodeados de las pocas personas que realmente se alegraban por nosotros. Mis padres llegaron por compromiso. Sonrieron frente a las fotografías. Mantuvieron la apariencia de padres orgullosos. Pero ni siquiera tuvieron la cortesía de quedarse hasta el final de la recepción. Se fueron antes de que terminara la celebración, dejando un vacío que cualquier hija habría sentido. Aún así, yo seguí intentando complacerlos. Me dije a mí misma que tenía que esforzarme más.
que debía ser una mejor hija. Una mejor hermana. Que tal vez, si seguía demostrando mi lealtad, mi amor y mi disposición para perdonar, las cosas cambiarían. Qué equivocada estaba. No entendía que para personas como Charles, Ellen y Austin, mi lealtad no era una cualidad que valoraran. No era algo que agradecieran. Era simplemente algo que podían usar. Algo que podían tomar una y otra vez. Mi tiempo. Mi energía. Mi paciencia. Mis lágrimas. Mi capacidad de perdonar. Tomaban todo lo que yo les daba sin preocuparse por lo que quedaba de mí. Y siguieron cavando y tomando de mi corazón durante años, hasta que pensaron que no quedaba nada más. Hasta que creyeron que solamente quedaba polvo de la mujer que alguna vez fui. Pero había algo que ellos nunca entendieron. Podían lastimarme a mí todas las veces que quisieran. Podían ignorarme. Humillarme. Menospreciarme. Pero el momento en que pusieron sus manos sobre mi hija. Fue el momento exacto en que dejaron de tener a la mujer obediente que siempre guardaba silencio. Y fue el momento en que finalmente conocieron a una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su niña. Yo fui quien llevó a mi propia hija a ese ambiente lleno de toxicidad y mentiras. Y durante muchos años me culpé por eso. Me culpé por no haber visto las señales antes. Me culpé por haber permitido que Lily estuviera cerca de personas que nunca supieron lo que realmente significaba amar sin condiciones. Porque yo de verdad creía que la sonrisa de mi padre cuando veía a su nieta era sincera. Creía que los abrazos de mi madre y sus besos en la mejilla de Lily eran muestras reales de cariño. Creía que, aunque conmigo hubieran cometido errores durante toda mi vida, con ella sería diferente. Pensaba que la llegada de una niña inocente podría cambiar sus corazones. Que convertirse en abuelos los haría más amables. Más pacientes. Más humanos. Pero estaba completamente equivocada. Nunca imaginé que detrás de sus sonrisas elegantes, sus modales refinados y sus costosos trajes de lino que usaban para impresionar a la alta sociedad de Savannah, se escondía una familia llena de egoísmo, envidia y crueldad. Por fuera parecíamos una familia perfecta. La típica familia respetable que asistía a eventos importantes, que sonreía para las fotografías y que se preocupaba demasiado por lo que los demás pensaban. Pero detrás de las puertas cerradas, la verdad era otra. Nuestra familia era como una trampa silenciosa que esperaba el momento perfecto para atacar. Y para entender cómo terminamos aquella noche en un salón de bodas cubierto de lágrimas, gritos y sangre. Primero tienen que conocer todos los sacrificios que hice durante mi vida por la persona que siempre fue considerada la joya de la familia. Mi hermano Austin. Austin era 2 años menor que yo. Pero desde el segundo en que nació, fue tratado como si fuera un pequeño príncipe. Como si hubiera llegado al mundo para ocupar un trono que todos debíamos proteger. Mientras él recibía aplausos y privilegios, yo recibía responsabilidades. Mientras él era el hijo consentido, yo era la hija que tenía que sacrificarse. Mientras él tenía derechos, yo tenía obligaciones. Desde que tengo memoria, mi papel dentro de la familia era cuidar de él, ayudarlo y solucionar sus problemas. No importaba si yo estaba cansada. No importaba si tenía mis propios sueños. No importaba si algo me dolía. Austin siempre estaba primero. Mis padres, Charles y Ellen, no solamente lo querían más. Ellos prácticamente lo adoraban. Para ellos, Austin era el hijo que continuaría con el apellido de la familia. El niño destinado a lograr grandes cosas. El que supuestamente estaba llamado a traer orgullo y reconocimiento al nombre familiar. Por eso nunca podía equivocarse. Si Austin sacaba malas calificaciones, el maestro era injusto. Si rompía algo, había sido un accidente. Si lastimaba los sentimientos de alguien, decían que los demás eran demasiado sensibles. Si gastaba dinero sin pensar, decían que era joven y tenía que disfrutar la vida. Siempre había una excusa. Siempre alguien lo defendía. Siempre había una mano lista para limpiar el desastre que dejaba detrás. Y casi siempre esa mano era la mía. Al principio eran pequeños sacrificios. Compartir mis juguetes. Dejarle usar mis cosas.
Renunciar a actividades que yo quería hacer porque él tenía algún capricho nuevo. Pero con los años, esos pequeños sacrificios comenzaron a crecer. Y cuando cumplí 18 años, la verdadera explotación empezó. Durante toda la preparatoria trabajé más duro que nadie. Mientras muchos de mis compañeros salían a fiestas o disfrutaban sus fines de semana, yo pasaba mis noches estudiando y mis tardes trabajando en una pequeña panadería local. Me levantaba temprano. Terminaba mis tareas. Ayudaba en casa. Y después iba al trabajo con una sonrisa porque tenía un sueño que me mantenía adelante. Mi sueño era estudiar diseño en una universidad reconocida fuera del estado. Yo quería aprender de los mejores profesores. Quería conocer nuevas ciudades. Quería construir una vida que fuera completamente mía. Y cuando recibí la carta de aceptación, sentí que por primera vez el universo me estaba diciendo que todo mi esfuerzo había valido la pena. Todavía recuerdo aquel día. Abrí el sobre con las manos temblando. Leí las palabras una y otra vez porque no podía creerlo. Había sido aceptada. Mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. Lloré de felicidad. Pensé que mis padres estarían orgullosos. Pensé que finalmente me mirarían y dirían: a nuestra hija lo logró. Pero 2 semanas antes de mudarme al campus, mis padres me llamaron a la cocina. Ese momento quedó grabado en mi memoria para siempre. La mesa estaba limpia. Había un vaso de té helado frente a mí. Mi madre evitaba mirarme a los ojos. Como si supiera perfectamente que lo que iba a decirme era algo cruel. Después de unos segundos de silencio, tomó aire y dijo: Harper, tienes que ser realista. Mi corazón comenzó a hundirse. Sabía que algo malo venía. Entonces continuó: Austin quiere entrar a una academia privada de negocios en Atlanta y nosotros simplemente no podemos pagar las 2 universidades. Me quedé en silencio, esperando que dijera que buscarían una solución. Que pedirían un préstamo. Que encontraríamos la manera de apoyar a sus 2 hijos. Pero lo siguiente que salió de su boca destruyó una parte de mí. Tú eres mujer. Puedes quedarte aquí en Savannah y estudiar en un colegio comunitario. Tu hermano necesita esta oportunidad. Él va a hacer grandes cosas por esta familia. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. No porque me dijeran que no había dinero, sino porque me dejaron claro que mi sueño siempre valió menos que el de Austin. Mis esfuerzos. Mis sacrificios. Mis noches sin dormir. Mis excelentes calificaciones. Todo eso no tenía importancia. Porque en sus ojos yo era reemplazable. Yo lloré durante 3 días completos. Lloré en mi habitación hasta que ya no tenía lágrimas. Miraba las fotografías de la universidad donde siempre soñé estudiar y me preguntaba por qué mi vida tenía que ser el precio del éxito de mi hermano. Pero al final hice lo que siempre hacía. Cedí. Renuncié a mi sueño. Me quedé en Savannah. Entré a clases nocturnas en el colegio local mientras trabajaba durante el día para poder pagar mis gastos. Y mientras yo viajaba cansada de un lado a otro con mis libros en una mochila vieja, mis padres llenaban las redes sociales con fotografías del lujoso dormitorio de Austin. Compraron muebles nuevos para su habitación. Le dieron dinero para sus salidas. Le enviaban paquetes con regalos. Publicaban mensajes diciendo lo orgullosos que estaban de su hijo. Su hijo brillante. Su gran esperanza. Y yo observaba todo eso desde lejos, preguntándome qué tenía que hacer para recibir aunque fuera una pequeña parte de ese orgullo. Pero abandonar mi educación no fue suficiente para ellos. No. Ese fue apenas el comienzo. Porque cuando por fin terminé mis estudios, comencé a construir mi carrera como diseñadora gráfica y empecé a ahorrar mi propio dinero con mucho esfuerzo. Mis padres encontraron una nueva forma de utilizarme. Ya no solamente querían mi tiempo. Ya no solamente querían mis sueños. Ahora querían mi dinero. Sin siquiera preguntarme cómo me afectaría, me convirtieron en el cajero automático personal de Austin. Cada vez que él gastaba más de lo que tenía. Cada vez que tomaba una mala decisión. Cada vez que aparecía una nueva deuda o un nuevo problema, el teléfono de mi casa sonaba.
Y yo ya sabía exactamente lo que venía del otro lado de la línea. La voz de mi madre diciendo: Harper, tu hermano necesita tu ayuda otra vez. Y durante muchos años, yo seguí diciendo que sí. Sin saber que cada si estaba acercando el día en que finalmente me quedarían sin nada, excepto el valor para defender a mi propia hija. Mientras yo trabajaba largas horas, sacrificaba mis propios sueños y contaba cada dólar que ganaba con esfuerzo, Austin vivía una vida de lujos que jamás había ganado por sí mismo. Era como si hubiera nacido creyendo que el mundo entero existía solamente para complacerlo. Conducía autos deportivos caros. Usaba ropa de diseñador. Comía en los restaurantes más exclusivos de Savannah. Se hospedaba en hoteles elegantes, iba a fiestas privadas y presumía una vida de éxito en redes sociales como si todo lo que tenía fuera resultado de su propio trabajo. Pero detrás de cada fotografía perfecta había una verdad que muy pocas personas conocían. Austin no era un hombre exitoso. Era simplemente un hombre acostumbrado a que otros pagaran las consecuencias de sus malas decisiones. Cada vez que gastaba más dinero del que tenía. Cada vez que sus tarjetas de crédito llegaban al límite. Cada vez que intentaba abrir un nuevo negocio sin investigar, sin tener un plan y terminaba fracasando. Cada vez que una de sus malas inversiones terminaba en problemas legales o en demandas de personas a las que les debía dinero. El teléfono de mi casa sonaba. Y yo ya sabía quién estaba llamando. Era mi padre. Nunca comenzaba la conversación preguntándome cómo estaba. Nunca decía: Hola, hija. ¿Cómo está Ryan? ¿Cómo está mi nieta? No. La llamada siempre tenía el mismo propósito: salvar a Austin. Su voz se volvía seria, como si estuviera pidiéndome un gran favor que una buena hija jamás debería negar. Y Harper, tu hermano está pasando por un momento difícil. Esa era la frase con la que siempre empezaba. Después venía la segunda. La que había escuchado tantas veces que podía repetirla de memoria. La familia siempre debe mantenerse unida. Y esas palabras se convertían en cadenas alrededor de mi corazón. Porque ellos sabían exactamente cómo manipularme. Sabían que yo había pasado toda mi vida intentando ganarme su amor. Sabían que tenía miedo de que me llamaran egoísta o mala hermana. Así que utilizaban el amor familiar como una herramienta para controlar mis decisiones. Y yo caía una y otra vez. Al principio eran pequeñas cantidades. Unos cientos de dólares aquí. Un préstamo temporal allá. Promesas de que me devolverían el dinero tan pronto como Austin se recuperara. Es solo por ahora, Harper. Te lo vamos a regresar. Tu hermano nunca olvidará lo que haces por él. Esas eran las mentiras que me repetían. Pero los meses se convirtieron en años. Los años siguieron pasando. Y cuando finalmente me senté una noche con todos mis estados de cuenta y revisé cada transferencia, cada cheque y cada depósito que había hecho para rescatar a mi hermano, descubrí una verdad que me dejó sin aire. Durante 5 años completos, me habían quitado exactamente $25,400 de mis ahorros. 25,400 pesos dólares. Dinero que yo había ganado trabajando hasta tarde. Dinero que había guardado pensando en el futuro de Lily. Dinero que podría haber servido para comprar una casa más grande, abrir mi propio estudio de diseño o simplemente darle más seguridad a mi familia. Y lo peor de todo no fue perder el dinero. Lo peor fue descubrir que para ellos nunca fue un préstamo. Ellos jamás tuvieron la intención de devolverme ni un solo centavo. Ni uno. Cada vez que me atrevía a mencionar el tema o preguntaba cuándo pensaban pagarme, mi madre reaccionaba como si yo hubiera cometido un crimen. Me miraba con frialdad, con esa expresión de desprecio que conocía desde niña, y decía: De verdad eres muy egoísta, Harper. ¿Cómo puedes estar pensando en dinero cuando tu hermano necesita ayuda? Esa frase siempre me dejaba en silencio. Porque de nuevo me hacían sentir como la mala de la historia. Como si proteger el dinero que yo había ganado con mi propio esfuerzo fuera un acto de crueldad. Mientras tanto, Austin seguía cambiando. Con cada rescate económico, con cada problema que alguien más solucionaba por él, se convertía en una persona más arrogante y más insoportable. Llegó a creer que el mundo le debía algo.
que merecía tener lo mejor simplemente porque sí. Esperaba que todos atendieran sus necesidades. Exigía respeto, pero nunca respetaba a nadie. Quería admiración, pero jamás mostraba gratitud. No veía a las personas como seres humanos con sentimientos. Las veía como herramientas que podían servirle para conseguir lo que quería. Y entonces apareció Amber. Desde el primer momento en que la conocí, supe que ella y Austin eran peligrosamente parecidos. Amber venía de una de esas familias antiguas y extremadamente ricas de Savannah. Familias que llevaban generaciones acumulando dinero, propiedades y conexiones sociales. Ella había crecido rodeada de lujos y de personas que le decían que era especial. Y tenía la misma arrogancia que Austin. Miraba a las personas de arriba hacia abajo. Juzgaba la ropa que usaban. Criticaba las casas en las que vivían. Medía el valor de alguien por el dinero que tenía en su cuenta bancaria. Juntos eran una combinación insoportable. Como si dos personas egoístas hubieran encontrado la manera de alimentar los peores defectos del otro. Cuando anunciaron su compromiso, mis padres actuaron como si la familia hubiera ganado la lotería. No les importaba si Austin era feliz. Lo que realmente les emocionaba era que su hijo finalmente estaba entrando en un círculo social todavía más exclusivo. Querían impresionar a la familia de Amber. Querían demostrar que ellos también pertenecían a ese mundo. Así que inmediatamente comenzaron a planear una boda enorme y extravagante. Una boda de $80,000 en una antigua y elegante propiedad histórica de Savannah. Flores importadas. Decoraciones de lujo. Comida preparada por chefs famosos. Música en vivo. Vestidos hechos a la medida. Cada detalle tenía que gritar riqueza y perfección. Pero había un pequeño detalle que nadie mencionaba. Gran parte de ese estilo de vida lujoso se había construido gracias a los sacrificios que me habían arrancado durante años. Dinero que habían obtenido manipulándome. Y además, habían pedido préstamos esperando que, tarde o temprano, yo también ayudara a cubrir esas deudas. Como siempre. Como si mi vida y mis ingresos existieran únicamente para solucionar sus problemas. Cuando llegó la invitación de la boda, Ryan fue el primero en notar algo que yo había tratado de ignorar. Esa noche estaba sentado en la sala revisando la tarjeta elegante de color crema con letras doradas. La observó unos segundos y después levantó la vista hacia mí. Su expresión estaba llena de tristeza. Harper, me dijo con suavidad, ellos te tratan como si no valieras nada. Intenté decir algo, pero él continuó. Mira la invitación. Ni siquiera pusieron tu nombre en la lista de la familia. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Yo era la hermana del novio. La hija mayor. Y aún así me habían tratado como si fuera una invitada cualquiera. Como alguien sin importancia. Ryan me suplicó que no fuéramos. Me tomó las manos y me dijo. Por favor, Harper. No tienes que seguir soportando esto. No tienes que seguir dejando que estas personas te lastimen. Parte de mí quería escucharlo. Parte de mí quería quedarme en casa y proteger mi paz. Pero entonces miré a mi pequeña Lily. Ella estaba girando frente al espejo usando su hermoso vestido blanco de niña de las flores. Tenía una sonrisa enorme. Estaba emocionada porque iba a caminar por el pasillo, lanzar pétalos y ver a su tío casarse. Para ella todavía era un día mágico. Ella no conocía toda la oscuridad que existía detrás de las sonrisas de mi familia. Así que respiré profundamente y le dije a Ryan. Tenemos que ir. Somos familia. Solo tenemos que apoyar y pasar la noche sin problemas. De verdad creía eso. Creía que si sonreía. Si evitaba discutir. Si me quedaba en un rincón y cumplía mi papel de hermana comprensiva. Todo terminaría bien. Pensé que podríamos llegar, celebrar unas horas y regresar a casa en paz. Qué equivocada estaba. Porque Austin y Amber no me habían invitado a su boda porque me quisieran allí. No me querían como hermana. No me querían como familia. No me querían como invitada. Me querían ahí para utilizarme una vez más. Para humillarme.
para demostrar delante de todos que ellos tenían el poder y que yo seguiría soportándolo en silencio. Y lo peor de todo era que su trampa ya estaba preparada mucho antes de que yo cruzara las puertas de aquel lugar. Cuando llegamos a la recepción de la boda en la histórica propiedad de Savannah, era como entrar a otro mundo. El lujo golpeaba todos los sentidos. Gigantescos candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas de diamantes. Las luces brillaban sobre las mesas perfectamente decoradas. Los manteles de seda, las flores frescas y los cubiertos relucientes hacían que todo pareciera una escena sacada de una película. Los invitados caminaban con copas de champaña en la mano, vestidos con trajes y vestidos que costaban más que la renta de muchas familias. Por fuera, aquella noche parecía un cuento de hadas. Una celebración perfecta. Una noche donde dos familias poderosas se unían. Pero debajo de todo aquel brillo y toda aquella elegancia, se estaba escondiendo una crueldad que estaba a punto de destruirlo todo. Y nadie, especialmente mi pequeña Lily, estaba preparado para lo que sucedería después. La música de jazz llenaba todo el enorme salón con melodías suaves y elegantes. Los músicos tocaban en una esquina mientras las notas flotaban por el aire mezclándose con el sonido de las copas de cristal chocando entre sí, las risas falsas de los invitados y las conversaciones sobre negocios. Dinero y prestigio. Más de 200 personas de la alta sociedad de Savannah caminaban por el lugar con trajes de gala y vestidos que parecían sacados de una revista de lujo. Los hombres llevaban elegantes smokings negros hechos a la medida. Las mujeres usaban vestidos brillantes, joyas caras y perfumes tan intensos que llenaban el ambiente cada vez que pasaban cerca. Todo parecía una noche de ensueño. Un evento perfecto. Una boda digna de las fotografías que aparecerían en revistas sociales y en las redes de las familias más importantes de la ciudad. Pero detrás de todo aquel lujo, yo sabía perfectamente que la perfección era solamente una máscara. Ryan y yo fuimos colocados en la mesa más alejada de todo el salón. Una pequeña mesa en la parte de atrás, justo al lado de las puertas de la cocina. Cada vez que un mesero entraba o salía, el ruido de los platos, los cubiertos y las órdenes de los cocineros interrumpía la música elegante del salón. El olor de la comida caliente salía constantemente por esas puertas. Era imposible no entender el mensaje. No fue un accidente. No fue un error de organización. Fue una humillación cuidadosamente planeada por mi madre. Una manera silenciosa de recordarme cuál era mi lugar en aquella familia. La hija que siempre daba. La hija que siempre sacrificaba. La hija que podía ser ignorada sin que nadie sintiera culpa. Por un momento sentí ese viejo dolor que me acompañó desde mi infancia. Esa voz dentro de mi cabeza que decía: otra vez lo hicieron. Otra vez te demostraron que no les importas. Pero respiré profundo y forcé una sonrisa. No por ellos. Nunca más por ellos. Lo hice por Lily. Mi pequeña niña estaba sentada junto a mí, completamente ajena a toda la crueldad que se escondía detrás de las sonrisas de sus abuelos. Ella se sentía como una verdadera princesa. Su pequeño vestido blanco de niña de las flores todavía estaba impecable. Sus zapatitos brillaban bajo las luces de los enormes candelabros de cristal. Movía sus pequeñas piernas debajo de la silla mientras disfrutaba felizmente su helado de vainilla. De vez en cuando me miraba con una sonrisa tan pura que hacía que todo el esfuerzo de ser madre valiera la pena. Mami, esta es la boda más bonita que he visto, me dijo con los ojos llenos de emoción. Le acaricié el cabello y sonreí. Sí, mi amor. Es una noche muy especial. Por dentro deseé con todas mis fuerzas que esa noche terminara así. Tranquila. Sin peleas. Sin insultos. Sin que mi familia encontrara una nueva manera de hacerme sentir menos. Después de todo, solamente faltaban unas horas para regresar a casa y dejar todo eso atrás. Aproximadamente una hora después de comenzar la recepción, el teléfono de Ryan vibró sobre la mesa. Él miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. No era un mensaje cualquiera. Era una llamada que llevaba meses esperando. Su empresa de logística estaba intentando conseguir una cuenta corporativa enorme, un contrato que podía cambiar por completo el futuro de su negocio. Habían trabajado durante 6 meses para conseguir esa oportunidad.
Era una llamada que no podía ignorar. Ryan me miró con culpa. Lo siento, cariño. Tengo que tomar esta llamada. Yo sabía cuánto había trabajado para lograrlo. Sabía las noches que había pasado despierto preparando propuestas y reuniones. Así que tomé su mano y le dije en voz baja. Ve, amor. Aquí adentro hay demasiado ruido de todas formas. Sal al patio donde está más tranquilo. Lily y yo vamos a estar perfectamente bien. Él me miró durante unos segundos como si quisiera asegurarse de que de verdad estaba tranquila. Después sonrió. Se acercó y me besó la frente. No tardo. Las amo. También te amamos, dije mientras Lily levantaba su cucharita de helado y sonreía. Ryan tomó su saco y salió por una de las puertas laterales en dirección al patio y al estacionamiento. En ese momento no tenía idea de que esa sería la última vez que vería una noche tranquila. No habían pasado ni 10 minutos desde que Ryan se fue cuando algo extraño ocurrió. La música se detuvo de golpe. No fue un final elegante de una canción. Fue un silencio brusco. Inesperado. Como si alguien hubiera arrancado la felicidad del salón de un solo golpe. Las conversaciones comenzaron a desaparecer. Las risas se apagaron. Poco a poco, todos los invitados voltearon confundidos hacia la mesa principal de los novios. Un escalofrío recorrió mi espalda. Levanté la vista. Y entonces lo vi. Austin estaba de pie junto a la enorme mesa de honor. Pero no parecía un novio preocupado. Parecía un actor en medio de una obra. Su rostro estaba lleno de una expresión exagerada de desesperación. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando llamar la atención de todos. Entonces gritó con una voz tan fuerte que todo el salón pudo escucharlo. Mi teléfono desapareció. Alguien acaba de robar mi teléfono. Un murmullo recorrió inmediatamente el salón. Las personas comenzaron a hablar entre ellas. Algunos invitados revisaban debajo de sus mesas. Otros miraban alrededor intentando descubrir quién podría haberlo tomado. Amber, su nueva esposa, llevó una mano a su collar de perlas y soltó un grito dramático. Dios mío, Austin. ¿Cómo pudo pasar esto? La actuación era tan exagerada que por un segundo me pareció una escena de teatro. Austin caminó rápidamente hacia el micrófono. Tomó el aparato y su voz salió amplificada por las costosas bocinas que llenaban todo el salón. Escuchen todos. El lugar quedó completamente en silencio. Mi nuevo iPhone 17 Pro Max desapareció. Estaba aquí, en la mesa de los novios. Hizo una pausa, dejando que el miedo creciera entre los invitados. Luego continuó. Ese teléfono tiene mis aplicaciones bancarias protegidas, los recibos digitales de los pagos de todos los proveedores de la boda, los códigos de nuestros vuelos para la luna de miel y la información de mis clientes corporativos. Miró a toda la multitud con una expresión de enojo. La persona que lo tomó tiene una oportunidad de hacer lo correcto. Tráiganlo ahora mismo. Los invitados comenzaron a susurrar. Algunos miraban a sus vecinos con desconfianza. Otros se preguntaban si alguien externo había entrado al lugar. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Pero jamás imaginé lo que estaba por ocurrir. Pensé que probablemente algún invitado que había bebido demasiado lo tomó por error. O que algún mesero lo había movido a limpiar la mesa. Me incliné hacia Lily para limpiarle una pequeña gota de helado de vainilla que tenía en la barbilla. Ella me sonrió inocentemente. Y en ese instante, escuché algo detrás de mí. El sonido pesado de unos zapatos de cuero acercándose lentamente. Paso. Tras paso. Hasta detenerse exactamente detrás de mi silla. Mi cuerpo se tensó. Algo dentro de mí me dijo que algo no estaba bien. Giré lentamente la cabeza. Y ahí estaba Austin. De pie detrás de mí. Sus ojos estaban clavados en los míos. Pero lo que más me asustó fue su sonrisa. No era la sonrisa de un hombre preocupado por haber perdido algo importante. Era una sonrisa fría. Cruel. La sonrisa de alguien que ya creía haber ganado. Detrás de él estaban mis padres, Charles y Ellen.
También Amber y sus padres millonarios. Todos observándonos como si estuvieran esperando un espectáculo. Sentí como mi corazón comenzó a latir más rápido. «Austin, ¿qué sucede?», pregunté con la voz temblando ligeramente. Él dio un paso hacia adelante. Su expresión se llenó de desprecio. «Lo que sucede es que tu pequeña mocosa estaba rondando la mesa de los novios justo antes de que mi teléfono desapareciera». Sus palabras fueron tan fuertes que las mesas cercanas pudieron escucharlas perfectamente. Por unos segundos pensé que había escuchado mal. «¿Qué acabas de decir?», pregunté levantándome de inmediato. Mis manos fueron directamente hacia los hombros de Lily para protegerla. Lily ha estado sentada conmigo toda la noche. No se ha movido de esta mesa. Mi madre dio un paso al frente con esa expresión fría que conocía demasiado bien. «No mientas por ella, Harper». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. «Todos sabemos cómo la has educado». Austin la vio acercándose a los regalos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre estaba acusando a su nieta de 8 años de ser una ladrona. Sin pruebas. Sin preguntas. Sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Lily comenzó a temblar. Sus grandes ojos azules se llenaron de lágrimas mientras agarraba con fuerza mi falda. Su pequeña voz salió apenas en un susurro roto. «Yo no lo tomé, mami. Te lo juro». Escuchar esas palabras rompió algo dentro de mí. Una niña de 8 años no debería tener que defender su honestidad delante de una habitación llena de adultos. Estaba a punto de responder. Estaba a punto de exigir que todos se calmaran. Pero Austin no esperó. Ni siquiera pidió revisar sus cosas con respeto. Ni siquiera preguntó. Se lanzó hacia adelante con una agresividad que dejó a todos sorprendidos. Con un movimiento brusco, arrancó la pequeña chamarra de mezclilla de Lily que estaba colgada detrás de su silla. Y en ese instante, supe que la pesadilla de aquella noche apenas estaba comenzando. Austin metió la mano en el bolsillo derecho de la pequeña chamarra de mezclilla de Lily con una seguridad que me heló la sangre. No estaba buscando. No estaba revisando. Actuaba como alguien que ya sabía exactamente lo que iba a encontrar. Sus dedos entraron en el bolsillo y, apenas un segundo después, levantó su brazo en el aire con una expresión de victoria absoluta. «Aquí está», y gritó con una sonrisa llena de orgullo falso. En su mano sostenía un elegante iPhone 17 Pro Max color titanio que brillaba bajo las luces de los enormes candelabros del salón. Por un instante, todo el mundo quedó completamente en silencio. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Después, un enorme murmullo recorrió el salón. Más de 200 personas comenzaron a susurrar entre ellas. Los invitados volteaban a verme a mí, luego a Lily y después al teléfono en la mano de Austin. Podía sentir sus miradas. Algunas estaban llenas de sorpresa. Otras de juicio. Y algunas ya habían decidido que una niña de 8 años era culpable sin escuchar una sola explicación. Entonces la madre de Amber llevó una mano a su pecho y dijo con una voz alta para que todos la escucharan. «¡Qué cosa tan vergonzosa! Tener a una ladrona dentro de la propia familia es simplemente repugnante». Sus palabras fueron como cuchillos clavándose en mi corazón. Pero lo peor todavía estaba por venir. Amber caminó hacia nosotros con una expresión de asco en el rostro, como si mi hija fuera algo que ensuciaba su perfecta celebración. Señaló a Lily con el dedo y gritó. «Tu hija corriente intentó arruinar el día de mi boda. Mírala. Que es una criminal». Mi respiración se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban llamando criminal a una niña pequeña. Una niña que todavía dormía con un peluche cuando tenía pesadillas. Una niña que lloraba cuando veía a un animal herido. Una niña que ahorraba sus pocas monedas para comprar premios para los perros abandonados del refugio. Mi Lily. Mi hija. La niña más noble que conocía. Miré el teléfono en la mano de Austin sin entender cómo era posible. Mi mente comenzó a trabajar desesperadamente buscando una explicación. La chamarra de Lily tenía bolsillos pequeños. Ella había estado sentada a mi lado toda la noche.
Yo no le había quitado los ojos de encima. No había caminado hacia la mesa de los novios. No había tocado los regalos. Ni siquiera sabía cómo usar un teléfono bloqueado o acceder a información privada. Todo aquello no tenía sentido. Nada encajaba. Y entonces levanté la mirada y me encontré con los ojos de Austin. Por una fracción de segundo, la máscara de enojo desapareció. Ya no estaba el novio preocupado. Ya no estaba el hombre desesperado por encontrar un objeto importante. Lo que apareció en su rostro fue mucho peor. Una pequeña sonrisa. Fría. Arrogante. Cruel. La sonrisa de una persona que estaba disfrutando el sufrimiento de alguien más. En ese instante, la verdad cayó sobre mí como una piedra. Fue una sensación tan fuerte que casi me dejó sin poder respirar. Lily no había robado absolutamente nada. Mi hermano había planeado todo. Él había puesto su propio teléfono dentro de la chamarra de una niña de 8 años. Su propia sobrina. Su propia sangre. Todo con el único propósito de humillarnos frente a sus nuevos familiares ricos y frente a toda la alta sociedad de Savannah. Quería convertir a mi hija en una ladrona ante los ojos de todos. Quería destruir su reputación antes de que siquiera tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba ocurriendo. Y lo más aterrador era que lo estaba disfrutando. Abrí la boca inmediatamente. Iba a gritar la verdad. Iba a decirles a todos que era una trampa. Que Austin era un mentiroso. Que aquel espectáculo había sido preparado desde el principio. Pero nunca tuve la oportunidad. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, di un paso adelante y me coloqué entre mi hermano y mi hija, intentando protegerla. Fue en ese momento cuando algo cambió en Austin. La actuación desapareció por completo. El falso miedo. La falsa indignación. El papel de víctima que había interpretado delante de sus invitados. Todo se derrumbó. Lo único que quedó fue una rabia descontrolada. Una furia alimentada por años de orgullo, egoísmo y la necesidad enfermiza de tener siempre la razón. Miró rápidamente a la familia de Amber. Miró a los invitados importantes. Miró a todas las personas que él quería impresionar. Y comprendió que necesitaba hacer una escena todavía más grande. Necesitaba parecer el héroe que defendía el honor de su nueva familia. Su rostro se puso rojo de ira. Las venas de su cuello se marcaron mientras apretaba los dientes. Entonces rugió con una voz que hizo temblar todo el salón. Tu hija ladrona intentó arruinar mi boda. Al lado de nuestra mesa, cerca de la entrada principal del salón, había una enorme estructura decorativa. Era un gran tablero de madera donde estaba escrito el menú de la boda. Había sido construido con gruesas tablas de roble y sostenido por un pesado marco de hierro forjado. Era una pieza elegante diseñada para mostrar los platillos exclusivos que se servirían a los invitados de la alta sociedad. Un objeto pesado que nadie habría imaginado que se convertiría en el centro de una tragedia. Pero Austin no pensó en eso. No pensó en que había una niña enfrente de él. No pensó en las consecuencias. No pensó en que era su sobrina. En un movimiento lleno de rabia, dio un paso hacia atrás y agarró con fuerza el pesado marco de madera. Todo ocurrió tan rápido que mi mente tardó unos segundos en entender lo que estaba pasando. Vi sus manos sujetarlo. Vi sus músculos tensarse. Vi sus ojos llenos de odio. Y entonces lo levantó. Al principio pensé que iba dirigido hacia mí. Pensé que estaba intentando intimidarme. Pensé que quería asustarme para que guardara silencio. Pero me equivoqué. Porque su objetivo no era yo. Su objetivo era mi pequeña niña. Mi Lily. Mi hija de 8 años. Mi mundo entero. Intenté moverme. Intenté alcanzarla. Intenté cubrirla con mi cuerpo. Pero no tuve tiempo. El pesado tablero se movió con una fuerza brutal y golpeó a Lily en un lado de la cabeza. El sonido seco del impacto rompió el silencio del salón. Fue un sonido que jamás desaparecerá de mi memoria. Un sonido que todavía escucho en mis peores noches. Lily ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba ocurriendo.
La fuerza del golpe hizo que su pequeño cuerpo se tambaleara violentamente y perdió el equilibrio. Por un instante que me pareció eterno, vi cómo sus ojos se llenaban de confusión. Como si estuviera preguntándose por qué alguien de su propia familia le había hecho daño. Después, su pequeño cuerpo cayó con fuerza sobre el frío piso de mármol. El mundo a mi alrededor desapareció. No escuché los gritos de los invitados. No escuché la música. No escuché el caos que comenzó a explotar en el salón. Todo se volvió silencio. Todo excepto el sonido de mi propio corazón rompiéndose dentro de mi pecho. Lily. Grité. Un grito tan profundo, tan lleno de miedo y desesperación, que ni siquiera sonó como mi propia voz. Fue el grito de una madre que estaba viendo caer a la persona que más amaba en este mundo. Y en ese preciso momento, algo dentro de mí murió para siempre. Caí de rodillas en el frío piso de mármol. El impacto fue tan fuerte que sentí un dolor agudo recorrer mis piernas, pero en ese momento no me importó. No sentí el golpe. No sentí el ruido del salón. No escuché los murmullos de los invitados ni los gritos que comenzaron a llenar el lugar. En ese instante, mi mundo entero se redujo a una sola persona. Mi pequeña Lily. Mi bebé de 8 años. La levanté rápidamente entre mis brazos, abrazándola con toda la fuerza que tenía, como si pudiera protegerla del dolor solamente con mi amor. Su pequeño cuerpo temblaba sin control. Su respiración era rápida y desordenada. Intentaba tomar aire entre sollozos, asustada y confundida por lo que acababa de pasar. Sus ojos estaban llenos de miedo, buscando los míos como si yo pudiera hacer desaparecer aquella pesadilla. Sus pequeñas manos se aferraban débilmente a mis muñecas. Y entonces vi la sangre. Una corriente roja comenzaba a salir entre su cabello rubio y bajaba lentamente por su cabeza, manchando su hermoso vestido blanco de niña de las flores. Ese vestido que unas horas antes ella había usado con tanta emoción frente al espejo, girando y sonriendo porque se sentía como una princesa. Ahora estaba cubierto de manchas rojas. El contraste era tan cruel que mi corazón sintió que se rompía en 1000 pedazos. Mis manos también comenzaron a cubrirse de sangre mientras trataba de sostenerla. Mi respiración se volvió inestable. Mi cuerpo entero temblaba. Nunca en mi vida había sentido un miedo tan grande. No era el miedo de una hija rechazada. No era el miedo de una mujer humillada. Era el terror más profundo que puede sentir una madre, el miedo de perder a su hija. Lily, mi amor, mírame, por favor, mírame, le repetía entre lágrimas. Mamá está aquí. No te voy a dejar sola. Ella intentó responderme. Sus labios se movieron ligeramente. Pero el miedo y el dolor apenas le permitían hablar. Miré alrededor desesperadamente. Había más de 200 personas en ese salón. Más de 200 personas con trajes elegantes, joyas caras y copas de champaña en sus manos. Pero en ese momento, toda aquella riqueza no valía absolutamente nada. Porque mi hija estaba herida y necesitaba ayuda. Levanté la vista con las lágrimas nublando mis ojos. Busqué a mi madre. Busqué a mi padre. Por un momento, una parte de mí todavía era aquella niña que esperaba que sus padres finalmente hicieran lo correcto. Miré directamente a Ellen. Miré a Charles. Y con la voz rota por la desesperación, supliqué. Ayúdenme, por favor, llamen una ambulancia, por favor, le hizo mucho daño a mi niña, alguien ayúdenos. Esperaba ver horror en los ojos de una abuela. Esperaba ver miedo en el rostro de un abuelo. Esperaba que por una vez en su vida olvidaran las apariencias y recordaran que la pequeña tirada en mis brazos era su nieta. Pero lo único que encontré fue un frío que nunca olvidaré. Mi madre ni siquiera miró la sangre sobre el piso. No corrió hacia Lily. No preguntó si estaba bien. No mostró ni una sola lágrima. En lugar de eso, caminó hacia Austin. Su hijo perfecto. Su niño dorado. El hombre adulto que acababa de lastimar a una niña. Le puso una mano sobre el brazo como si él fuera la víctima de toda aquella situación. Después bajó la mirada hacia mí con una expresión llena de desprecio. Y dijo con una calma tan cruel que me atravesó el alma.
Austin tiene derecho a estar enojado, Harper. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Mi mente se negó a aceptar sus palabras. Pero ella continuó. Tú trajiste a una ladrona a este lugar. Tú trajiste esta vergüenza sobre nuestra familia. Él solamente estaba defendiendo sus cosas. Todo esto es culpa tuya. Cada palabra era peor que la anterior. No solamente estaban ignorando el dolor de Lily. Estaban justificando lo que había ocurrido. Mi padre cruzó los brazos sobre su costoso smoking y asintió con firmeza. Como si estuviera escuchando algo completamente razonable. Como si una niña herida en el piso fuera un pequeño inconveniente que debía desaparecer. Entonces dijo. Llévate a tu hija y vete, Harper. Ya arruinaste suficiente la noche de tu hermano. Austin hizo lo que cualquier hombre habría hecho. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria para siempre. No porque me sorprendieran. En el fondo, una parte de mí siempre supo que ellos elegirían a Austin antes que a mí. Pero jamás imaginé que lo elegirían incluso por encima de una niña herida. Por encima de su propia nieta. Alrededor de ellos, la familia de Amber comenzó a murmurar. Algunas personas decían que había que sacar a la gente problemática para que pudieran continuar con el corte del pastel. Como si la sangre de una niña en el suelo fuera solamente una interrupción incómoda de una fiesta. Y fue en ese preciso instante. Mientras la sangre tibia de mi hija atravesaba la tela de mi vestido. Mientras mis propios padres defendían al hombre adulto que acababa de atacarla. Algo dentro de mí murió para siempre. La Harper que había pasado 32 años intentando ser perfecta desapareció. La niña que estudiaba hasta tarde buscando la aprobación de sus padres. La hermana que entregó su universidad, sus ahorros y sus sueños por Austin. La mujer que siempre perdonaba. La mujer que siempre encontraba una excusa para el comportamiento de su familia. La mujer que seguía esperando amor de personas que nunca tuvieron intención de dárselo. Esa versión de mí se quedó en aquel piso de mármol. Mi desesperación comenzó a desaparecer. Mis lágrimas dejaron de caer. El temblor en mis manos se detuvo. Una tranquilidad extraña y aterradora comenzó a llenar mi mente. Una calma que no venía de la paz. Venía de una decisión. Finalmente entendí algo que había tardado toda una vida en aceptar. Mi bondad había sido utilizada como una debilidad. Mi silencio había sido tomado como permiso. Mi perdón había sido visto como una invitación para seguir lastimándome. Miré el rostro arrogante de Austin. Miré los ojos fríos de mis padres. Y comprendí que nunca más les iba a rogar amor. Nunca más iba a permitir que decidieran cuánto valía mi hija. En ese momento, las puertas laterales del salón se abrieron con fuerza. Ryan regresó corriendo. Acababa de terminar su llamada de negocios. Pero en cuanto sus ojos se posaron sobre mí en el suelo sosteniendo a nuestra pequeña hija herida, el color desapareció de su rostro. Su expresión pasó de la confusión al horror en un segundo. No preguntó qué había pasado. No perdió tiempo escuchando excusas. No miró a mis padres. Corrió directamente hacia nosotros. Cayó de rodillas a mi lado y con manos temblorosas comenzó a revisar a Lily y a hablarle con una voz llena de miedo. Lily, princesa, papá está aquí. Quédate conmigo, mi amor. Sus ojos cambiaron por completo. El hombre tranquilo y paciente que yo conocía desapareció. En su lugar apareció un padre dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a su hija. Sacó inmediatamente su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Su voz temblaba de desesperación mientras pedía ayuda urgente. Mientras Ryan hablaba con ellos, yo hice algo que nadie esperaba. Me puse de pie lentamente. La sangre de Lily estaba sobre mis manos, sobre mi vestido y sobre mi piel. La limpié contra mi falda. Respiré profundamente. Me enderecé completamente. Y por primera vez en toda mi vida, dejé de ser la hija que pedía permiso para existir. Tomé el control de la habitación. Los invitados guardaron silencio. Nadie se atrevía a hablar. La música seguía apagada. La boda perfecta se había convertido en una escena de horror. Aproximadamente 10 minutos después,
Las enormes puertas dobles de la antigua propiedad se abrieron de nuevo. 2 paramédicos entraron rápidamente al salón empujando una camilla entre los invitados que se apartaban en silencio. Sus rostros mostraban la seriedad de personas que sabían que cada segundo importaba. Pero incluso en ese momento, Austin intentó salvar su imagen. Se acercó a ellos rápidamente, acomodándose el saco del smoking y sonriendo nerviosamente. Oigan, tranquilos, solamente fue un pequeño problema familiar, dijo en voz baja. La niña se calló. No necesitamos hacer un gran espectáculo. Sentí una furia fría recorrer mi cuerpo. Caminé directamente hacia los paramédicos y me puse delante de mi hermano. Lo ignoré por completo. Tomé el brazo del paramédico principal y hablé con una voz firme, clara y tan fría que todo el salón quedó completamente en silencio. Mi hermano golpeó a mi hija de 8 años en la cabeza con un pesado tablero de roble del menú de la boda. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos escuchaban. Continué. Quiero que documenten absolutamente todas sus lesiones. Cada herida, cada golpe y cada mancha de sangre deben quedar registradas en el informe médico oficial. Miré directamente a Austin mientras decía las siguientes palabras. Ella tiene una lesión en la cabeza. Necesita ser trasladada inmediatamente en ambulancia a un centro de trauma. Y quiero que quede constancia legal de todo lo que pasó aquí, desde este mismo instante. Por primera vez en toda la noche. La sonrisa de Austin desapareció. Los paramédicos bajaron la mirada hacia mi pequeña Lily. Vieron la sangre que manchaba su cabello rubio. Vieron el vestido blanco de niña de las flores que ahora estaba cubierto de manchas rojas. Vieron sus pequeñas manos temblando mientras intentaba contener el llanto y el miedo. Después levantaron la vista y miraron a Austin. No necesitaron escuchar más excusas. No necesitaron ver más lágrimas falsas ni actuaciones de una familia que había pasado toda la noche tratando de esconder la verdad. En cuanto observaron la gravedad de la situación, comenzaron a trabajar inmediatamente. Uno de ellos se arrodilló junto a Lily y empezó a revisar sus signos vitales con rapidez y profesionalismo. El otro preparó la camilla y comenzó a colocar cuidadosamente el equipo médico necesario para estabilizarla. Tranquila, pequeña, le dijo uno de los paramédicos con una voz suave. Ya estamos aquí. Vamos a cuidarte. Lily seguía llorando. Su cuerpecito temblaba de miedo. Buscaba mi mano con sus pequeños dedos porque en ese momento lo único que necesitaba era sentir que sus padres estaban cerca. Me incliné hacia ella y besé su frente con cuidado. Y mi amor, mamá está aquí. Vas a estar bien. Te lo prometo. Decir esas palabras me rompía el alma porque en ese instante yo misma estaba aterrada. No sabía qué tan grave era su lesión. No sabía si tendría consecuencias permanentes. Lo único que sabía era que mi hija necesitaba llegar al hospital lo más rápido posible. Los paramédicos la levantaron con extrema delicadeza y la colocaron sobre la camilla. Ryan se acercó inmediatamente. Sus ojos estaban llenos de dolor y de una furia silenciosa que jamás le había visto. Él siempre había sido un hombre tranquilo. Paciente. Un hombre que evitaba los conflictos. Pero esa noche había visto algo que ningún padre debería presenciar. Había visto a su pequeña hija herida por la propia familia de su esposa. Tomó la mano de Lily y se inclinó hacia ella. Papá va contigo, princesa. No te voy a dejar sola ni un segundo. Lily apretó débilmente sus dedos. Ryan volteó hacia mí. No necesitábamos hablar. Después de tantos años juntos, una sola mirada fue suficiente para entendernos. Él se encargaría de acompañar a nuestra hija al hospital. Yo me quedaría atrás. Porque todavía quedaba algo por hacer. La verdad tenía que salir a la luz. La ambulancia salió del lugar con las luces encendidas y las sirenas rompiendo el silencio de la noche. Durante unos segundos me quedé mirando cómo se alejaba. Sentí como si una parte de mi corazón se fuera dentro de ese vehículo. Pero cuando las puertas se cerraron y la ambulancia desapareció de mi vista, limpié mis lágrimas. La mujer que durante 32 años había suplicado amor a su familia ya no existía. Ahora solamente quedaba una madre que buscaba justicia para su hija.
No pasaron muchos minutos antes de que 2 oficiales de policía de Savannah entraran por las grandes puertas del salón. El ambiente seguía siendo tenso. Los invitados estaban completamente en silencio. Nadie bailaba. Nadie sonreía. El lujo de la boda había desaparecido y solamente quedaba el peso de lo que todos habían presenciado. Pero mi padre, Charles, todavía intentaba controlar la situación. Como el empresario acostumbrado a conseguir lo que quería con dinero y palabras elegantes, caminó rápidamente hacia los oficiales con una sonrisa falsa. «Oficiales, buenas noches. Mi nombre es Charles», dijo con voz calmada. «Esta es la boda de mi hijo. Solo fue un malentendido por un teléfono perdido. Un pequeño problema familiar. Nosotros podemos resolverlo». Escuchar esas palabras hizo que una furia fría recorriera mi cuerpo. Un pequeño problema familiar. Así era como él llamaba a un hombre adulto golpeando a una niña de 8 años. Así era como describía la sangre de su propia nieta sobre el piso de mármol. Caminé directamente hacia los oficiales y me coloqué entre ellos y mi padre. Por primera vez en mi vida, no me importó interrumpirlo. No me importó ser la hija obediente. Lo miré un segundo y después dirigí mi atención hacia los policías. Pero también me aseguré de mirar directamente a la cámara que llevaba uno de ellos en el uniforme. Quería que cada palabra quedara registrada. «Yo soy la madre de la víctima», dije con una voz firme y completamente tranquila. «Mi hermano, Austin, acaba de atacar a mi hija de 8 años. Quiero presentar cargos y exijo que se investigue todo lo que ocurrió esta noche». Un murmullo recorrió nuevamente el salón. Austin soltó una risa nerviosa. Esa misma sonrisa arrogante que había tenido toda su vida. Todavía creía que podía salir de aquella situación como siempre. Señaló la pequeña chamarra de mezclilla de Lily que seguía colgada en la silla. «Ella robó mi iPhone», dijo rápidamente. «Lo encontré en su bolsillo. Tengo testigos. Todos lo vieron». Mi madre dio un paso adelante inmediatamente. Como siempre, corriendo a salvar a su hijo. «Es verdad, oficiales», dijo sin dudar ni un segundo. Esa niña tomó el teléfono. Los padres de Amber también comenzaron a hablar. Todos repitieron la misma mentira. Todos intentaron convencer a la policía de que una niña de 8 años era la culpable. Pero esta vez no grité. No lloré. No les rogué que dijeran la verdad. Eso era lo que esperaban. Esperaban que perdiera el control para decir que yo estaba exagerando. Así que hice lo contrario. Me quedé completamente tranquila. Miré a los oficiales. Después miré al gerente del lugar, que estaba unos metros atrás, pálido y temblando por el miedo de saber que un escándalo de esa magnitud había ocurrido en su propiedad. Entonces levanté mi mano y señalé hacia el techo. Justo encima de nuestra mesa había una pequeña cámara de seguridad. La misma cámara que había estado grabándolo todo. Mi voz fue clara. Firme. Sin una sola duda. Este lugar tiene cámaras de seguridad de alta definición que graban cada rincón del salón. Todos comenzaron a mirar hacia arriba. Por primera vez, la seguridad de Austin desapareció. Su sonrisa se borró lentamente. Yo lo noté. Él también había recordado la cámara. Continué. «Señor gerente, llévenos a la sala de seguridad ahora mismo». Luego miré a los oficiales. «Quiero que revisen la grabación de los últimos 30 minutos. Pero no quiero que solamente la vean ustedes». Miré a todos los invitados. A las personas que habían juzgado a mi hija. A las personas que habían permanecido en silencio mientras una niña era acosada. A las personas que habían aplaudido a una familia basada en apariencias. Y dije: «Quiero que se reproduzca en la pantalla principal de este salón para que todos vean con sus propios ojos a quien estaban celebrando esta noche». El gerente no dudó ni un instante. Sabía que negarse podía convertirlo en parte del problema. Nos condujo rápidamente a la sala de seguridad. Los policías nos siguieron. Detrás de nosotros, decenas de invitados comenzaron a acercarse a las puertas abiertas. Todos querían saber la verdad. Todos susurraban entre ellos.
El ambiente estaba lleno de tensión. Podía sentir el miedo y la incertidumbre en el aire. El gerente se sentó frente al sistema de vigilancia. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado. Buscó la cámara número 4. La cámara que apuntaba directamente hacia nuestra mesa. La grabación apareció en la pantalla. Los oficiales observaban cada movimiento con atención. Después conectaron la señal al enorme proyector que colgaba sobre el salón principal. La gigantesca pantalla se iluminó. Más de 200 invitados quedaron mirando hacia arriba. Nadie respiraba. Nadie hablaba. El video retrocedió lentamente. Luego comenzó a avanzar. La imagen era perfectamente clara. Y entonces todos lo vieron. No hubo dudas. No hubo explicaciones. No hubo manera de escapar. Ahí estaba Austin. Mi propio hermano. El hijo favorito. El hombre que mis padres habían defendido toda su vida. La cámara mostró cómo caminaba tranquilamente hacia nuestra mesa mientras yo estaba distraída. Miró a todos lados para asegurarse de que nadie estuviera observándolo. Metió la mano en el bolsillo de su propio traje. Sacó su elegante iPhone color titanio. Volvió a mirar alrededor con nerviosismo. Y después, con total calma y una crueldad imposible de describir, lo escondió dentro del pequeño bolsillo de la chamarra de mezclilla de una niña de 8 años. Su propia sobrina. La misma niña a la que después acusaría delante de toda la alta sociedad. La misma niña que minutos después terminaría en una ambulancia por culpa de su violencia. Cuando el video terminó, el salón entero quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan pesado que parecía imposible respirar. Por primera vez en toda la noche, Austin no tenía una mentira preparada. Por primera vez, mi madre no tenía una excusa. Por primera vez, mi padre no tenía dinero ni influencia para cambiar lo que todos acababan de ver. Y entonces, el salón de bodas explotó en caos. Los susurros se transformaron en gritos. Las miradas de admiración se convirtieron en horror. La familia perfecta que había construido su reputación durante décadas se derrumbó en cuestión de segundos frente a los ojos de todos. Y yo, por primera vez en mi vida, simplemente observé cómo la verdad hacía el trabajo que mis lágrimas nunca pudieron hacer. Amber se quedó completamente inmóvil frente a la enorme pantalla. Su rostro perdió todo el color. Los ojos que unos minutos antes estaban llenos de desprecio hacia mi hija ahora estaban abiertos por el horror. Por primera vez en toda la noche, ella vio la verdad. No la mentira que Austin había creado. No el espectáculo que había montado para impresionar a su familia rica. No la historia del hombre ofendido que defendía su honor. Vio al verdadero Austin. Un hombre capaz de destruir la vida de una niña inocente solamente para alimentar su ego. Un hombre que había escondido su propio teléfono en la chamarra de una niña de 8 años. Un hombre que había acusado públicamente a su propia sobrina. Y lo peor de todo. Un hombre que después de descubrir su propia trampa, decidió atacarla con violencia. Austin giró lentamente hacia Amber. Su rostro estaba pálido. Su confianza había desaparecido. La sonrisa arrogante que había tenido durante toda su vida se había borrado por completo. Por primera vez, parecía un hombre que tenía miedo. Abrió la boca intentando decir algo. Amber, yo puedo explicarlo. Pero nunca terminó la frase. ¡Paf! El sonido de la bofetada resonó en todo el salón. Fue tan fuerte que pareció rebotar contra los altos techos del lugar. Todos los invitados quedaron en silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Austin llevó una mano a su rostro, completamente sorprendido. Probablemente era la primera vez en su vida que alguien se atrevía a enfrentarlo públicamente. Amber lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. El maquillaje de novia perfecto, por el que seguramente había pagado una fortuna, estaba arruinado. Pero en ese momento ella ya no se preocupaba por su apariencia. Su voz salió temblando de rabia y dolor. Eres un enfermo. Que eres un hombre patético y peligroso. Todo el salón escuchó cada palabra. Le tendiste una trampa a una niña de 8 años.
La acusaste de algo que no hizo y después le abriste la cabeza solo para sentirte poderoso frente a todos. Señaló a Austin con una mano temblorosa. Eres un monstruo. Austin intentó acercarse. Amber, por favor. No te acerques a mí. Ella dio un paso hacia atrás como si estuviera viendo a un extraño. Porque en ese momento eso era exactamente lo que él era. Un desconocido. La persona con la que pensaba compartir el resto de su vida había desaparecido delante de sus ojos. Con movimientos llenos de furia, Amber tomó su mano izquierda. Miró el brillante anillo de compromiso de diamante que Austin le había dado como símbolo de un futuro juntos. Un futuro que acababa de morir. Se quitó el anillo con fuerza. Por un instante, todo el salón observó en silencio. Y después lo lanzó directamente contra el pecho de Austin. El anillo golpeó su saco de smoking y cayó al piso de mármol con un pequeño sonido metálico. Pero ese pequeño sonido representó el final de todo. El final de su matrimonio. El final de la imagen perfecta que Austin había tratado de construir. El final de la mentira. Amber se dio vuelta hacia sus padres. No tuvo que decir mucho. Ellos ya habían tomado su decisión. La familia rica y orgullosa que había pasado meses planeando aquella boda de $80,000 ya no quería tener ninguna relación con Austin. En menos de 2 minutos, Amber, sus padres y todos sus familiares comenzaron a caminar hacia la salida. Sus tacones resonaban sobre el piso de mármol mientras abandonaban el lugar. La boda estaba terminada. El salón lleno de flores, luces, comida costosa y decoraciones elegantes se convirtió en un monumento a la vergüenza. $80,000. Meses de planificación. Años de apariencias. Todo destruido en una sola noche por la crueldad de un hombre que nunca escuchó la palabra no. Los 2 oficiales de policía de Savannah no perdieron más tiempo. Ya habían visto suficiente. Ya tenían los testimonios. Ya tenían la grabación de seguridad. Caminaron directamente hacia Austin. Él retrocedió un paso. Por primera vez en su vida, no tenía a su madre defendiendo sus errores. No tenía a su padre comprando una solución. No tenía una mentira que pudiera ocultar la realidad. Esperen, esto es una locura, balbuceó. Todos estamos exagerando. Pero ya era demasiado tarde. Los oficiales tomaron sus brazos y los colocaron detrás de su espalda. El sonido del metal de las esposas cerrándose sobre las mangas de su costoso smoking fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Durante 32 años, Austin había escapado de las consecuencias. Había destruido sueños. Había robado dinero. Había manipulado a todos los que lo rodeaban. Pero aquella noche finalmente enfrentó el resultado de sus propios actos. Fue arrestado ahí mismo, en medio de su propia boda. Frente a los invitados que habían venido a celebrar su felicidad. Frente a la familia que siempre lo había considerado perfecto. Cuando mis padres, Charles y Ellen, entendieron que su hijo dorado realmente iba a enfrentar la justicia, su mundo entero se vino abajo. Toda la elegancia desapareció. Todo el orgullo desapareció. Mi madre cayó de rodillas frente a mí. La misma mujer que minutos antes había defendido al hombre que golpeó a su nieta. La misma mujer que me llamó mala madre. Ahora lloraba desesperadamente. Sus manos sujetaron mi vestido manchado con la sangre de Lily. Harper, por favor, sollozó. No hagas esto. Vas a arruinar su vida. Va a perder su trabajo. Piensa en nuestra familia. Piensa en nuestro apellido. La miré hacia abajo. Y por primera vez en mi vida no sentí culpa. No sentí tristeza. No sentí la necesidad de consolarla. Lo único que sentí fue claridad. Retiré mi vestido de sus manos lentamente. La miré directamente a los ojos. Y con una voz baja, fría y firme le dije. Tú dijiste que Austin hizo lo que cualquier hombre haría. Ella dejó de llorar por un segundo. Sus ojos se abrieron. Yo continué. Entonces ahora puede ir a hacer eso mismo dentro de una prisión. Mis palabras atravesaron el salón como un cuchillo. Mi padre se quedó completamente inmóvil.
El hombre que siempre presumía su dinero, sus negocios y sus conexiones sociales ahora no podía hacer nada. Los invitados que antes los admiraban ahora los miraban con desprecio. Su imagen perfecta había desaparecido. Los oficiales también advirtieron a mis padres que, si seguían mintiendo o intentaban ocultar lo ocurrido, podrían enfrentar consecuencias legales por intentar proteger un crimen. Por primera vez, Charles y Ellen se quedaron sin palabras. Austin fue sacado del lugar donde horas antes debía celebrar el día más importante de su vida. No salió caminando como un novio orgulloso. No salió acompañado por una esposa feliz. Salió esposado. Con su smoking de miles de dólares arrugado. Con las miradas de todos siguiéndolo. Y con el peso de sus propias decisiones cayendo finalmente sobre sus hombros. Hoy, después de todo lo ocurrido, las heridas físicas de Lily han sanado completamente. Mi pequeña volvió a reír. Volvió a dibujar. Volvió a perseguir mariposas en el jardín. Volvió a ser esa niña dulce y llena de alegría que siempre debió ser. Ryan y yo tomamos una decisión definitiva. Cortamos completamente cualquier relación con mis padres y con Austin. Bloqueamos sus números. Cambiamos nuestros teléfonos. Cerramos para siempre la puerta que durante 32 años dejamos abierta esperando amor. Y algo increíble ocurrió después. Por primera vez en nuestras vidas, conocimos la verdadera paz. Nuestra casa dejó de ser un lugar donde esperábamos la próxima llamada pidiendo dinero. Dejó de ser un lugar lleno de ansiedad y miedo. Ahora era un hogar lleno de risas, tranquilidad y amor. Mirando hacia atrás, comprendí una lección que me tomó toda una vida aprender. A veces alejarte de tu propia sangre no es una decisión cruel. Es una forma de sobrevivir. Pasé 32 años intentando comprar el amor de personas que estaban dispuestas a sacrificar la inocencia de mi hija para proteger su orgullo y su imagen. Pero la vida tiene una forma curiosa de poner a cada persona frente a sus acciones. Ver a Austin salir esposado de la misma boda que había planeado como su momento de gloria me enseñó que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra el camino para salir. Esa noche tuve que elegir. Podía seguir siendo la hija que perdonaba todo. La hermana que aceptaba cualquier humillación. La mujer que sacrificaba su propia felicidad para mantener una mentira llamada familia. O podía ser la madre que mi hija necesitaba. Y elegí a Lily. Elegí protegerla. Elegí nuestra paz. Y si tuviera que vivir aquella noche 1000 veces más, tomaría exactamente la misma decisión una y otra vez. Ahora quiero saber tu opinión. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Crees que hice lo correcto al permitir que mi propio hermano enfrentara las consecuencias de sus actos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te dejó una enseñanza sobre el amor propio, los límites y la importancia de proteger a quienes amamos, no olvides suscribirte y activar la campanita para acompañarme en más historias como esta.